Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta aprender? ¿Te gusta innovar? Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita leer un número en cardinal y mostrarlo en ordinal. Planteamos la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include y Austria. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. La librería de Austria y conio.h permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando usted necesite mostrar información por pantalla, eso representa una salida de datos. Cuando necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Para estas operaciones entonces va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Eso quiere decir que vamos a poder programar de manera más flexible. Si no incluimos esta instrucción, tendremos que crear nuestro propio espacio de trabajo. En ese caso entonces tendremos que ceñirnos a la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 9 y 38 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main. En la línea 11 vemos cómo se declaran cuatro variables de tipo entero, la variable número, unidad, decena y centena. Estas variables recuerden que son enteras, solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 13 vemos que se declara un vector de tipo char llamado uni y se inicializa con texto, ¿sí? Los vectores son estructuras estáticas de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa se ejecuta, es decir, acá estamos reservando espacio de memoria, RAM. En la línea 16 igualmente declaramos un vector llamado dec de tipo char con un puntero y se inicializa entonces con valores de texto. Asimismo, en línea 19 un vector llamado sen que se inicializa con texto y de tipo char. En la línea 23 vemos la instrucción code. Code significa variable por pantalla. Cuando usted necesite mostrar información por consola, entonces va a usar la instrucción code, los símbolos menor, menor y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. En la línea 24 vemos la instrucción sin, mayor, mayor y a continuación el nombre de la variable. En este caso número. En la línea 26 a la variable unidad le asignamos número módulo 10. En la línea 27 a la variable decena le asignamos número dividido 10 módulo 10. Y en la línea 28 a la variable centena le asignamos número dividido 100. Observe que en la línea 26 usamos el operador módulo. El operador módulo permite hallar el residuo de una división. Si el residuo es 0, la división es exacta, o sea, los dos números implicados son múltiplos entre sí. Entonces, ¿cuál sería el residuo entre 4 y 2? 0, sí, porque es una división exacta. ¿Cuál sería el residuo entre 5 y 3? Sería 2. Entonces acá, ¿cuál sería el residuo entre número módulo 10? Supongamos que el número que se ingresó haya sido el 17. ¿Cuál sería el residuo entre 17 módulo 10? Sería 7. De esa manera, entonces, con el operador módulo sabremos cuál va a ser la unidad, cuál va a ser la decena. Entre las líneas 30 a 36 vemos una sentencia condicional anidada. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Acá vemos que estas sentencias condicionales no tienen llaves de apertura y de cierre. Quiere decir que cuando usted tenga una sentencia condicional con una sola línea de código puede omitir poner las llaves. Preguntamos entonces línea 30 si número es mayor o igual a 100, entonces en caso de ser cierto, línea 31 imprimimos el vector sen en la posición centena, un espacio en blanco, luego el vector dec en la posición decena, otro espacio en blanco y luego el vector uni en la posición unidad.
Si no, si el número no es mayor o igual a 100, entonces preguntamos si el número es mayor o igual a 10, o sea, está entre 10 entre 10 y 100, entonces entre 10 y 99, entonces línea 34 imprimimos el vector dec en la posición decena, espacio en blanco, y el vector uni en la posición unidad. Si no, es porque está entre 1 y 9. Entonces simplemente imprimimos el vector uni en la posición número. Supongamos que el usuario haya ingresado el 8. Entonces no va a ingresar a la primera condición y a la segunda, sino que se va para el else. Y va a imprimir vector uni en la posición 8. O sea, va a imprimir octavo. ¿Sí? Esa es la representación en ordinal. Pero si fuera 18, va a imprimir entonces el vector dec en la posición decena, en la posición 1, ¿sí? Porque tiene una decena, va a imprimir décimo y luego el 8, décimo octavo, y así sucesivamente. Por último, en la línea 37 vemos el método --gets. Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter de teclado. Si no se incluye este método, pasa que el programa compila bien, ejecuta normal, pero se cierra la ventana automáticamente, debido a que no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita leer un número en cardinal y mostrarlo en ordinal. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra